mañana preciosa. Haz lo que tú quieras hacer, Señor. El Señor debe ser dueño de nuestra vida. Cuando tú le entregas tu vida al Señor, le estás diciendo, Señor, que se haga tu voluntad, no la voluntad mía. Pero qué bueno cuando le permitimos al Espíritu Santo que haga con nosotros como Él quiera. Porque Él siempre va a desear lo mejor para nuestra vida. Una de las funciones maravillosas que tiene el Espíritu Santo es que toma nuestras oraciones y las lleva delante de la presencia de Dios. Con gemido indecible como Él le conviene. Porque Él conoce tu andar y tu caminar con Dios. Qué bueno cuando tú le permitas al Espíritu Santo que sea Él el que trabaje en tu vida. Y dentro de este proceso de restaurar nuestra vida con Dios, es eso, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Porque tú conoces todas las cosas, Dios. Yo conozco hasta aquí, pero tú conoces más allá. Le damos gracias a Dios. Hay una presencia linda en esta mañana preciosa. Desde muy por la mañana estamos aquí retirados buscando un grupo maravilloso. Desde las 6 de la mañana buscando la presencia de Dios. Hubo un desayuno, pero Dios tiene un manjar para nosotros en esta mañana maravillosa. Así que estamos de vuelta con gozo y con alegría para la casa de Dios. Vamos a buscar la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Vamos a estar hablando sobre el tema restaurando el altar familiar. Cuán importante es la familia para Dios. Y nosotros como personas tenemos una responsabilidad ante Dios de lo que Dios nos ha delegado. Y esa responsabilidad no puede ser pasable a otra persona, eres tú. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 en adelante. Lo tenemos, iglesia. La palabra dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y las hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Señor amado, en esta hora te damos gracias por esta palabra poderosa que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor amado, porque tú tienes cosas maravillosas para con nosotros. Te pedimos, Señor amado, que tú levantes toda carga, Señor, toda enfermedad, toda preocupación, Señor, todo afán, Señor. El Dios que le servimos es un Dios todopoderoso que tiene el control en nuestra vida. Reprendemos al devorador, Señor amado, y declaramos que esta palabra, esta semilla va a ser sembrada en vuestros corazones y va a dar fruto para la gloria y la honra tuya, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Restaurar el altar familiar para Dios es importante y para esta casa y este pastorado es importante. La familia es la institución más importante que Dios ha creado sobre la faz de la tierra. ¿Usted me escuchó eso? La familia es la institución más importante que Dios ha creado sobre la faz de la tierra. Por eso que tú ves que Satanás está constantemente bombardeando la familia. Las estadísticas reflejan que de 3 matrimonios que se casan, 2 se divorcian y 1 está tambaleando. ¿Te escuchó eso? Y está incluyendo a los cristianos. Así que tú y yo no estamos exentos de los ataques del enemigo. Desde el principio de la creación, Satanás ha atacado a la humanidad de tal manera que lo ha empujado de tal manera para destruirlo. Pero restaurar el altar familiar que Dios ha preparado es algo maravilloso en la cual Dios nos ha dado el privilegio como seres humanos que somos. Vivimos en tiempos donde hay muchas oportunidades para hacer cosas maravillosas. Tú y yo sacamos tiempo para estudiar,
Sacamos tiempo para viajar, sacamos tiempo para comer, sacamos tiempo para jugar, para ver televisión. ¿Cuántas horas sacamos? Para asistir a la iglesia, para asistir a seminarios, para asistir a campamentos, para compartir con amigos. Sacamos tiempo. Y mucho de esto lo hacemos en la familia. Pero todo esto o más o algo debería ser prioridad para la familia. Y muchos de nosotros sacamos tiempo para otras personas. Pero poco sacamos tiempo para nuestra familia. Dios, cuando dejó el principio bíblico, dijo primero Dios, segundo la familia y tercero la iglesia. ¿Usted escuchó eso? Primero Dios, segundo la familia y tercero la iglesia. Usted no puede sustituir la iglesia por la familia. ¿Usted escuchó eso, iglesia? La familia para Dios es más importante que la iglesia. ¿Usted escuchó eso? Significa que el orden de Dios, tener a Dios como primado en su vida, segundo la familia y tercero la iglesia. Si el orden bíblico es ese, entonces yo tengo que dar énfasis en mi familia, cuidar a mi familia, velar por lo que Dios me ha dado como un tesoro. Nosotros sacamos tiempo para miles de personas, pero poco sacamos tiempo para nuestra familia. Y eso es un error. Yo como pastor, yo tengo que proteger mi familia. Porque de qué me vale a mí predicar el mundo y ganar a miles de almas y mi familia se pierda. De nada me sirve. Significa que yo tengo que ser sabio. Habían a veces pastores que dicen, no cojan vacaciones porque se pierden. Es mejor, vaya de vacaciones, hermano. Con su familia. Ir al parque era pecado. Ir a la playa era pecado. Ir al cine era pecado. Y no compartían con los hijos. Y no cogían vacaciones porque los cristianos no pueden coger vacaciones. Es un error, hermano. Somos seres humanos. Si tú no coges vacaciones, ¿qué pasaría, psicólogo? Nos destruiríamos como seres humanos que somos. Nos fundimos. ¿Entiendes? Porque no somos una máquina de trabajo. Necesitamos descansar. Necesitamos sacar tiempo para nuestra familia. Nosotros sacamos tiempo para miles de personas en nuestro trabajo, en nuestro trabajo secular, en nuestra relación con personas, pero pocos son los tiempos que sacamos saludables con la familia. Y la institución más importante que Dios nos ha dado es la familia, es el hogar. Significa que dentro de su planificación, usted tiene que sacar tiempo para vacacionar con su familia. Usted tiene que sacar tiempo para ir al parque con su familia. Usted tiene que sacar tiempo para ir al cine y compartir con su familia. Usted tiene que sacar tiempo para ir a la playa y compartir con su familia o ir al parque. Pero saque ese tiempo que es valioso. Y no te cuesta nada. Lo que te cuesta es el tiempo. Y de las 24 horas que Dios te ha dado, nosotros sacamos tiempo para tantas personas. Pero el tiempo devocional familiar, la cual redunda en grande satisfacción, es bien importante en la casa de Dios. Si la familia es tan importante en el orden de Dios, más importante que la iglesia, según la palabra de Dios, significa que yo tengo que sacar tiempo para un devocional familiar con mi familia. Y eso es una responsabilidad que Dios nos ha delegado a nosotros. ¿Está usted teniendo tiempo diario con su familia? Le hago la pregunta. ¿Está sacando ese tiempo valioso con su familia? Cuando vamos a la palabra de Dios, en Deuteronomio, vamos ahí, ese capítulo 6, donde nos dan unas instrucciones específicas, que no se la da a nadie, nos lo da a nosotros, como pueblo escogido de Dios. Así que Dios en su palabra dejó unas recomendaciones en la cual tú y yo, si lo hacemos, tenemos éxito en nuestra vida, con nuestra familia. Porque si nuestra familia está siendo bombardeada por tantas cosas, entonces tú y yo tenemos que buscar una herramienta para proteger a nuestra familia y cuidar que nuestra familia o nuestra relación matrimonial no se divida, no se rompa, o nuestros hijos no se dañen. Significa que nuestra responsabilidad es proteger a esa familia. Deuteronomio capítulo 6 nos da unas recomendaciones. Versículo 1. Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que pongáis por obra
en la tierra en la cual pasé para tomarla. Así que desde el principio Dios le dio una ordenanza al pueblo de Israel. Yo te voy a llevar unas tierras nuevas, tú vas a obtener la victoria, pero te advierto desde mucho antes y te doy estos decretos, estos estatutos, estos mandamientos para que tú lo practiques, para que tú lo pongas por obra, para que tú lo enseñes, para que te puedas educar, para que puedas tener una vida de victoria. ¿Por qué? Porque ellos iban a enfrentar a una tierra nueva. Y cuando nosotros normalmente nos enfrentamos a cosas nuevas, siempre pensamos o tendemos a pensar que nuestra familia se puede dañar. Cuando tú te mudas a un lugar nuevo, dice, ten cuidado, no te mudes a ese lugar o ese residencial o ese lugar que es caliente, porque tu familia se puede dañar. Y siempre nos enseñan eso, ¿verdad? Así que depende del lugar donde te críen, es que tú naces según las personas. Pero cuando tú tienes unos estatutos, unos mandamientos, unos decretos, bíblicamente una base bíblica, no importa el lugar donde tú vivas, no importa cómo se llame, tú vas a seguir creciendo en el camino de Dios. Porque yo nací de un lugar pobre. Y la gente le decía a mi papá, tus hijos, los 12 hijos que tú tienes se te van a dañar. Nací en un residencial, ¿entiendes? Y mi papá decía, mientras esté Dios allá arriba y yo aquí, no lo voy a permitir. Significa que había una responsabilidad de que la presencia de Dios nos estaba cubriendo, pero había una responsabilidad como padre de velar por sus hijos. Y eso es una responsabilidad que no se lo podemos transmitir a cualquier persona. Eso te corresponde a ti y a mí como padres, como sacerdote de la casa. Hay a veces que la gente dice, no, que los crían allá en la escuela. No, pastor, que los eduque en la iglesia. No, no, no. Te corresponde a ti, madre y padre, educarlo en tu casa. Yo te enseño la palabra de Dios, pero la disciplina es de parte tuya. Entonces, hay una responsabilidad que no podemos delegar en otras personas. Y la responsabilidad que Dios le ordenaba, te voy a dar estos estatutos, estos mandamientos que Jehová vuestro Dios te mandó que os enseñase. Así que la responsabilidad de enseñar está en la casa. No está en la escuela, no está en la iglesia, está en la casa. Así que cuando yo cojo a mis niños, yo tengo que enseñarles los valores, tengo que enseñarles los principios de la palabra de Dios, donde esa palabra nunca torna atrás vacía, es una semilla de fe que va a dar fruto. No importa el lugar donde más caliente yo viva, la presencia de Dios está allí sosteniendo y cuidando a tu familia. Pero es una responsabilidad que tengo yo como padre de enseñarle la palabra de Dios. Esa responsabilidad no puedo pasarla ni delegarla en otra persona. Soy yo como padre, tengo que enseñarle. Y dice la palabra de Dios para que temas a Jehová tu Dios. El principio de la sabiduría, dice la palabra, es el temor a Jehová. Cuando tú quieres que un hijo sea temeroso de Dios, enséñale la palabra de Dios. Edúcalo bajo los principios de la palabra de Dios. Saca tiempo en el altar familiar, devocional familiar, para que le enseñe esos principios. Pero tenemos que sacar ese tiempo para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos, todo que su mandamiento que yo le mando para que lo haga. ¿Entiendes? Así que Dios nos da una responsabilidad y nos dice, mira, te estoy enseñando esto para que tengas el temor de Jehová, para que lo guarden en todos tus caminos, para que guardes esos mandamientos, esos estatutos que te mando hoy. ¿Y qué dice? Tú, ¿y qué más dice? Tu hijo, repítalo conmigo eso, capítulo 2. Tú, ¿a qué se está refiriendo ahí? ¿A mí? Primero comienza conmigo. Yo no puedo mandar a otros si yo no doy el ejemplo. Usted me escuchó, iglesia. Yo no puedo decirle a mi hijo, no fume, y yo fumando. No mientas, dile que no estoy. Mira que no está mi mamá. El ejemplo comienza en la casa. El ejemplo comienza conmigo. Por eso que antes de que luzca o que brille, Señor, comienza conmigo. Hay muchas áreas en mi vida que verdaderamente necesito que tú arregles. Comienza conmigo. Antes de yo ver la falta de otras personas. Antes de yo comenzar con mi hijo, Señor, que yo pueda brillar. Y con esa luz yo pueda dar por gracia lo que por gracia he recibido.
Pero si Dios no comienza conmigo, menos voy a yo a trabajar con la otra persona porque no tengo que darle a mis hijos. Por eso tú tienes que pedirle sabiduría a Dios y decirle, Señor, la palabra es clara, tus estatutos, el temor a Jehová, tus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo y todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Así que cuando tú le enseñas a tu hijo, ese hijo le va a enseñar al otro hijo. Esto va a pasar de generación en generación. Esta semilla de fe que usted está sembrando es poderosa para cambiar los corazones. A veces decimos que mi hijo tiene un carácter, yo no sé a quién salió. Le echamos la culpa a los abuelos que ya están muertos. Pero usted tiene que trabajar con ese hijo. No puede decir, no, yo lo voy a dejar que haga lo que quiera. No, 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 hermano. Tú no puedes permitirle que tu hijo haga lo que quiera en tu casa. En tu casa tú eres que manda. En tu casa tú tienes que poner las decisiones y poner las pautas. En tu casa tú tienes que sentar a tu hijo y decirle, esto se hace así. Pero tú tienes que dar el ejemplo, porque los hijos están mirando el ejemplo de nosotros como padres. Así que hay una responsabilidad de tú sembrarle esa palabra a ese hijo. Y que esa palabra es poderosa para cambiarlo, en la cual lo puede ser salvo. Y ese hijo, cuando tenga sus hijos, también le va a enseñar la poderosa palabra. Y tus días serán prolongados. Es ahí donde nosotros como cristianos vivimos más, pero es porque la palabra de Dios ha sido sembrada en vuestros corazones. Así que usted no dude el tiempo que usted pase sembrándole la palabra en tu hijo, que será una semilla de fe para que esa persona pueda ser salvo y pueda conocer a Dios. Pero no tan solamente en un día, de generaciones ante generaciones, dice la palabra de Dios. Y sigue diciendo, oye, pues Israel, y cuida de ponerlo por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Que aunque las bendiciones de Dios estén sobre su vida, tú tienes que seguir sembrando la palabra de Dios. Mucha gente se equivoca porque dice, bueno, todo me va bien. La bendición de leche y miel está, tengo buena casa, buen hogar, buen trabajo. Pero tú tienes que seguir viviendo una vida devocional a Dios. Eso no te puede detener en tu caminar con Dios. Aunque la leche y la miel estén fluyendo, como dice aquí, para que todo te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y multiplique, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios es Jehová uno es. ¿Qué significa eso? Que no hay otro Dios, hay un solo Dios, un Dios todopoderoso. No busque otro camino, hay un solo camino que te lleva a la salvación. No busque otra vía de desviación, hay un solo Dios. Y una de las cosas claras que tú y yo tenemos que tener como padres de familia, es que tenemos que enseñar a nuestros hijos que hay un solo Dios. El mundo te dice que hay muchos dioses, que todos llevan a la salvación. Hay un solo Dios. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y es unos principios que tienen que estar establecidos y claros en nuestra vida. No puede existir el espíritu de confusión. Cuando tú enseñas la palabra, hay un solo camino que lleva a la salvación. Cuando tú le hablas a tus hijos, claro, precisamente como dice la palabra de Dios, hay unos principios que no puedes inviolar. Hay un solo Dios. Y eso es una de las cosas que estableció Jehová con ese pueblo. Jehová uno es, no hay otro Dios. Y les enseñó uno de los principios maravillosos. Le dijo, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Así que la fuente del amor es Dios. Amarás a tu Dios con todo tu corazón. Cuando tú amas a Dios, es uno de los principios maravillosos que tú deseas obedecer a Dios. Cuando tú amas a Dios, tú deseas seguir sus pasos. Cuando tú amas a Dios, se te hace fácil perdonar a tu enemigo. Cuando tú amas a Dios, tú deseas seguir sus pisadas. Y uno de los principios que le dejó claro a ese pueblo, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Porque en el corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Interesante. Sobre tu corazón. Hay que permitir que esa palabra germine en nuestros corazones y descienda de tal manera que haga lo que quiera hacer en nuestros corazones.
Muchos de nosotros no hemos permitido que la palabra sea sembrada y germinada en nuestros corazones. Está así. Deja que esa palabra llegue a tu corazón. Y esa palabra quite esas raíces de amargura de tu corazón. Esa palabra quite el celo, el rencor, la ira. Esa palabra sea el que te sane, el que te desarraigue lo que has sembrado incorrectamente por muchos años. ¿Entiendes? Así que tenemos que permitir que esa palabra llegue a vuestros corazones y que trabaje en esa área especial que Dios desea. ¿Entiendes? Y la repetirá a tus hijos y las hablarás de ella estando en tu casa. Así que dentro de ese altar familiar tenemos que dar a nuestros hijos lo que es la palabra de Dios. Andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontal en tus ojos. La lámpara del cuerpo, dice la palabra, que son los ojos. Si esta palabra está como frontal en tus ojos, no te va a hacer caer. Cuando tú camines, te va a guiar por pasos seguros. Aunque venga la tentación, aunque venga el enemigo, como se te levante como río, Dios plantará bandera de victoria. Esta palabra es poderosa para guardar a tus hijos. Muchos de nosotros, cuando nuestros hijos salen, lo único que podemos hacer es encomendarse en las manos de Dios. Usted no sabe si su hijo va a venir vivo. Dios lo guarde. Pero sabemos que el Dios que le servimos, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y esa es la esperanza y la seguridad que tenemos, que podemos sembrar la palabra de la oración. Señor, guarda a mis hijos que van a hacer sus trabajos. Señor, envía a tu ángel que acampa alrededor de él. Esa es la fe poderosa y en eso descansamos. Pero esa palabra tiene que estar en los frontales de tus ojos de tal manera que no te haga confundir. Mis ojos que miraron a mí, dice la palabra, sus ojos no fueron confundidos. Entonces, una de las cosas que el enemigo quiere hacer es desviarnos la atención del propósito de Dios en nuestra vida. Cuando tus ojos estén puestos en Dios, el Satanás no tiene parte ni suerte. Pero es bien importante que esa palabra esté en los frontales de nuestros ojos para no hacernos caer. Y cuando tú le siembras esa palabra a tus hijos, no la va a hacer caer tampoco. Y dice la palabra, y las escribirá en los postes de tu casa y en las puertas. Una de las cosas que se nos hace fácil es memorizar. Cuando usted tiene un niño, usted le escribe un texto en la puerta, o en el baño, o en un papel en la nevera, que es donde muchas veces van y se topan con ese versículo. Un versículo pequeño. Y esa palabra, cada vez que tu niño la lee, viene a subconsciente ahí. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y luego entonces viene y se lo cambia por otro versículo. Pero esa palabra va llegando al corazón de ese niño. Y esa palabra nunca torna atrás vacía. Pero es poderosa para cambiar vuestros corazones. Cuando vamos a la palabra de Dios, el deseo de Dios es que cada familia disfrute en la armonía y en la felicidad familiar. Por eso que Satanás no quiere que la familia ore. Satanás no desea que la familia se reúna. Cuando usted va al libro de Génesis, capítulo 8, versículo 20, vamos a ver ahí el primer altar que tenemos como mención en las Escrituras, que fue construido por Noé. Al abandonar el arca, él edificó un altar al Señor. En Génesis 8:20 dice, y edificó Noé un altar a Dios, y tomó todo animal limpio y toda ave limpia y lo ofreció en holocausto en el altar. La humanidad en el Antiguo Testamento se usaba mucho eso, el altar, donde sacrificaban los animales para acercarse a Dios. Cuando vemos que el altar era una señal de la presencia de Dios, donde se había manifestado en forma especial. Cuando Dios obraba en algo a favor de esa persona sacrificaba algo como retribución a lo que Dios había hecho. En Génesis capítulo 12, vamos un momentito a Génesis, capítulo 12, versículo 7.
Te adoramos, te bendecimos, Dios. Génesis capítulo 12, versículo 7. La palabra del Señor dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Qué promesa linda. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Cuando Dios te habla tu vida, cuando Dios le hablaba a un profeta, a un hombre de Dios en el Antiguo Testamento, sacrificaban algo a Dios como una ofrenda a Dios en el altar. El mejor animal lo sacrificaban para Dios como una ofrenda de agradecimiento. Ahí mismo en el libro de Génesis, capítulo 26, versículos 24 y 25. Dice la palabra de Dios. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, ese fue a Isaac, el profeta Isaac. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas porque yo estoy contigo. Y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Hay bendiciones que tú y yo recibimos porque Dios los ha prometido a vuestros padres, a los que han venido antes de nosotros. Y sigue diciendo el próximo versículo. Versículo 25. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Interesante. Donde Dios le habla, allí viene Isaac y construye un altar y hace un altar allí. Donde la presencia de Dios se manifestó, allí viene y construye un pozo, una casa. Construye un altar para Dios y sacrifica a Dios lo mejor. Eso es muestra de lo que es un altar en el Antiguo Testamento. Así que el propósito principal del altar era establecer y mantener la relación de ese pacto entre el pueblo y Dios. Por eso es que el hombre continuamente empezaba a sacrificar animales para Dios. Búsquese en Romanos, capítulo 12, donde en el Antiguo Testamento se veía eso. Ahora, ¿qué pasó en el Nuevo Testamento? Mucha de la gente para acercarse a Dios hacían sacrificio. Pero qué bueno porque Jesucristo murió y se sacrificó por nuestros pecados, por nuestras vidas. Y fue un sacrificio perfecto, ¿entiendes? En el Antiguo Testamento el tabernáculo de reunión, que era donde la presencia de Dios descendía, el sumo sacerdote iba una vez al año a presentar los pecados del pueblo. Y si el sacerdote estaba en pecado, caía ahí delante de la presencia de Dios. Pero sacrificaban animales. Pero qué bueno cuando Jesús entregó su vida por amor a nosotros, un sacrificio perfecto. Derramó una sola sangre. Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Antes se presentaban los animales para sacrificarlos, pero ahora nos está diciendo en el Nuevo Testamento, presentemos vuestros cuerpos en sacrificio. ¿Te está escuchando eso, iglesia? Pero mire ese sacrificio, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No debemos ofrecer animales como en el Antiguo Testamento ofrecían animales continuamente. Un culto racional perteneciente a la razón, ¿entiende? Por eso que cuando el apóstol nos enseña aquí en la palabra de Dios que tenemos que presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Cuántos están vivos aquí? Una de las cosas difíciles que nosotros como seres humanos se nos hace difícil es caminar de acuerdo a la palabra de Dios. Es obedecer sus estatutos, es obedecer sus ordenanzas.
Y es más fácil o quizás yo vivir una vida de santidad por fuera, que me refleje una condición, pero lo más difícil que el ser humano es sacrificar lo que está dentro. ¿Eh? Y ese sacrificio es vivo, agradable a Dios como en nuestro culto racional. Nuestra mente, nuestro intelecto, nuestra capacidad como ser humano debe estar razonando lo que estoy haciendo. Significa que cuando yo voy delante de la presencia de Dios, yo tengo que sacrificar mi yo. ¿Te escucho eso? Hay gente que dice yo primero, yo segundo y yo tercero. El orgullo, hay que sacrificarlo. El egoísmo, tengo que sacrificarlo. Así que Satanás sabe las áreas de nuestra vida que todavía cojean. Y Dios también las sabe. Pero todos los días cuando vamos delante de la presencia de Dios, una de las cosas principales que tenemos que hacer es sacrificar eso. Señor, todo aquello que me está estorbando, que me quiera aguantar, a yo meterme delante de tu presencia, Señor, yo lo sacrifico. ¿Ves? Ese es nuestro culto racional, nuestro culto normal. Lo que todos los días debemos de hacer. El que mire que esté firme, mire que no caiga. ¿Qué significa? Que todos los días tenemos que ir delante de la presencia de Dios humillado, Señor. Si en algo te he ofendido, perdóname, Señor. Levantar las manos delante de la presencia de Dios porque no somos perfectos. Pero la sangre de Jesucristo nos limpió de todos vuestros pecados. Así que cuando el Padre nos ve a través del sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. Esa es la gracia de Dios. Y eso es lo que mucha gente no puede entender. Pero antes iban delante de la presencia de Dios y sacrificaban un animal. Ahora yo me tengo que sacrificar por Dios. Ese sacrificio es un sacrificio vivo, delante de la presencia de Dios. Búsquese Hebreos capítulo 13, versículos 15 y 16. Te adoramos, te bendecimos, Dios. Hebreos capítulo 13. Dice la palabra de Dios. Así que ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificio de alabanza. La alabanza que más le cuesta al ser humano es la alabanza que sale del dolor de un alma sacrificada. Pero la palabra nos enseña y nos dice que ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificio de alabanza. Es saber frutos de labios que confiesen su nombre. No puede existir un sacrificio si no hay una confesión de nuestro pecado delante de la presencia de Dios. ¿Usted entendió esto, iglesia? No puede existir un sacrificio si no hay un nuevo nacimiento. Usted tiene que nacer de nuevo para usted ser crucificado. Así que cuando la palabra de Dios nos enseña aquí que ofrezcamos a Dios siempre sacrificio de alabanza, es saber frutos de labios que confiesen su nombre, es que Dios ha nacido en ti de tal manera que hay una alabanza, hay un cántico nuevo que nace de un corazón agradecido, un corazón que ha nacido nuevo en el Señor. Así que esa alabanza no puede existir si no hay un nuevo nacimiento. Y eso es lo más que duele. Y le duele a Satanás cuando Dios restaura a un hombre, una mujer que ante la sociedad ha sido marcada. Pero el Espíritu Santo comienza la obra en cada uno de nosotros de tal manera que lo difícil, el Espíritu Santo comienza a restaurar la vida del ser humano. Cuando usted tiene un cántico de alabanza es porque Dios ha nacido en su vida. Frutos que confiesen su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Cuando mi sacrificio vivo, hay una confesión, pero hay una demostración de ese sacrificio al necesitado. Cuando usted sabe que usted
ha sido crucificado juntamente con Cristo, es cuando hay la necesidad, usted se mueve a la compasión. ¿Me escuchó eso? Se mueve a la misericordia. Hay gente que se han olvidado de la misericordia de Dios. Y un día tú estuviste abajo. Y yo espero que si un día yo estoy abajo, usted me ayude a subir. Porque yo no sé cuándo usted va a estar abajo y yo tenga que ayudarle a subir. La juez de redonda. Significa que la compasión y la misericordia tienen que ser un sacrificio de nuestra vida. Cuando usted ayuda al necesitado, hay un sacrificio que usted está haciendo. Porque Cristo ha nacido en su vida. Por ende, usted está dando por gracia lo que por gracia ha recibido. Y eso es bien importante entender. Porque podemos alabar a Dios y podemos confesarle. Pero cuando hay una necesidad decimos, bueno, esto no es para mí, Señor. Es para aquel que está allá. ¿Me entiende? Y ahí estamos sacrificando nuestro yo. Y quizás tú dices, Señor, pero que yo tengo $5 para toda la semana y esta persona está en necesidad. Si supiera que está en necesidad soy yo. Y eso ocurre muchas veces, que Dios te quiere usar a ti en el proceso de tu escasez para bendecir a otro. Y te pone entre la espada y la pared, Señor, pero para pasar la semana lo que tengo es esto y mira, esta persona me está pidiendo una necesidad. ¿Qué hago, Dios? Hay que sacrificar. Hay que sacrificar, como dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 2-5, dice la palabra de Dios. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdote santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Así que en el Antiguo Testamento podemos notar la importancia de los altares. Cada vez que hacían algo, había un altar para Dios. Hoy nuestros altares no son de piedra, ni ofrecemos animales, ofrecemos nuestra vida a Dios. Y esto es vital para cada cristiano en particular. Pero los niños, escuche esto, y los jóvenes no son maduros. Necesitan la guianza y el estímulo de sus padres para realizarlo. Por eso que tú y yo tenemos que tener un altar, un devocional en nuestra casa. Hay que educar a nuestros hijos, hay que enseñarle. ¿Y quién le va a enseñar si no somos nosotros? ¿Cuál es el propósito de un altar familiar? Número 1, juntos adorar a nuestro Dios y a nuestro Padre Celestial. No es lo mismo, escuche aquí, usted irse en una esquina a orar, que usted llamara a su esposa y usted llamara a sus hijos. Vamos a orar, vamos a clamar a Dios. En la unidad, dice un refrán, que está la fuerza. No es lo mismo que tú uses a tu esposa, que sienta la carga por la necesidad tuya, y que tus hijos se unen en una sola cadena a orar por la necesidad del hogar. El propósito principal de un altar familiar es orar. Que tus hijos empiecen a aprender el principio de la oración. Clama a mí, yo te responderé. Sabiendo que cuando tú oras hay un Dios que te escucha. Tú puedes estar seguro que tus hijos, cuando estén en necesidad, cuando están enfermos, lo primero es decir, vamos a orar. Yo escuché a una persona cuando estaba fuera de Puerto Rico que decía, pero yo no voy a orar, yo no voy a hacer nada de eso, vámonos al hospital. Lo primero que usted debe hacer es orar, es clamar a Dios. Y ese principio de la oración es vital para la familia. Y cuando tus hijos estén pasando por dificultades, lo primero que van a usar es la herramienta de la oración. Y cuando están pasando por dificultades, papi, los estudios, estoy pasando por esto, vamos a llevarlo en el huerto de oración. Vamos a orar a Dios para que Dios te dé sabiduría, te abra el entendimiento. Pero estudia. No es Tim Marín de dos tingües. Estudia, saca tiempo para estudiar. Pero enséñele el principio de la oración. El propósito del altar familiar junto a adorar a nuestro Creador. Número 2,
tener un tiempo especial de comunión con Dios. Esa comunión con Dios, ese tiempo con Dios, es tuyo. Y tus hijos tienen que entender eso de que hay un Dios que necesitamos una relación con ese Dios. Número 3, fortalecer los lazos de la familia. ¿Cuánto el enemigo está bombardeando a la familia? Qué bueno sería que cuando los matrimonios estén enchismados, ¿verdad? Por lo general uno coge por allá y otro coge por acá. Vamos a orar. Y ahí se tenga que enfrentar al Dios Todopoderoso y llevar sus quejas a Dios ahí. Y tener a sus hijos que intercedan ahí también. Se le cae la chismería a los matrimonios aquí, la niñería, ¿verdad? Sí, porque no tiene más alternativa que decir, Señor, tú eres el único, y ahí ponemos la paz y nos abrazamos, borrón y cuenta nueva. Pero el problema de la chismería, de los enojos que hacemos, tú te vas por allá, yo me voy por acá, es una falacia del diablo. Porque eso es lo que no quiere el enemigo, que se una. El enemigo, el objetivo de Satanás es desunir lo que Dios ha unido. Si tú y yo entendemos ese principio, cuando estemos en situaciones, vamos a orar. En vez de discutir, en vez de dimidirete, vamos a orar. La oración es poderosa para cambiar nuestro rostro, cambiar nuestro carácter, nuestra forma de ser. Yo lo estoy viendo de esta forma, pero cuando oramos unidos, el Espíritu Santo nos revela otras cosas. El Espíritu Santo pone en orden la casa. El Espíritu Santo toma control de los aires. Hay principados que están ahí bombardeando los hogares de tal forma a destruir la familia. Si las estadísticas que de 3, 2 se divorcian y uno está tambaleando, y ahí estamos incluidos nosotros como cristianos, imagínate. Satanás va a venir con fuerza para destruir la familia, pero cuando usted se une en un solo, Satanás no tiene parte ni suerte donde meterse porque le están cerrando las puertas al enemigo. Usa el alma poderosa de fortalecer los lazos familiares. Fortalezca esos lazos familiares. No permita que el enemigo tome ventaja. Y eso lo tiene que hacer usted en su casa. Usted tiene que pelear la batalla, hacerle frente a los ataques del enemigo. El propósito del altar familiar es junto a adorar a Dios, es tener ese tiempo especial de comunión con Dios, pero es fortalecer los lazos de la familia. Número 4, solicitar la ayuda de Dios a diario, en tu diario vivir. Cuando tú encomiendas a Jehová su camino, cuando tú comienzas la mañana diciendo, Señor, guía mis pasos porque no sé lo que me puedo enfrentar en mi trabajo, lo que me puedo enfrentar allí, lo que me puedo enfrentar de camino, tú empiezas a atar todo aquello que se levante en contra de ti. Aún cuando tú vayas de camino que pueda tener un accidente, Señor, guárdame, Señor. Allí en mi trabajo, yo no sé quién esté planificando, quién esté haciendo cosas para hacerme la vida imposible. Señor, pon guarda en mi vida. Guarda mis pasos, guarda mis labios, de yo no herir a nadie, Señor amado. Que hoy yo pueda hablarle a alguien, Señor, que hoy yo pueda sembrarle esa palabra de fe a alguien, Señor. Tú empiezas a pelear, tú empiezas a preparar tu diario vivir, Señor, en los negocios. Abre esa puerta, ponme en gracia, Señor, dame sabiduría para yo cerrar, Señor amado. Dime por dónde tengo que entrar, dime, Señor amado. Y Dios empieza a dirigir tus pasos en tu negocio, en las ventas, en todo. La palabra dice que todo lo que toquemos será prosperado, ¿entiendes? Esa es promesa de Dios, pero empieza tú a preparar tu diario vivir con el Señor, no importa la hora que tú salgas. Empieza a preparar tu diario, tu devocional con Dios. Hay que solicitar la ayuda de Dios en el diario vivir. Tú tienes que encomendar tus caminos en Dios. Número 5. Uno de los propósitos del altar familiar es interceder los unos por los otros. Tú tienes que instruir a tus hijos por quién quiere que tú ores, por tu escuela, por tus estudios, por tu amigo que está enfermo, por mí que estoy enfermo, vamos a orar. Métase en la oración con tus hijos. Interceda los unos por los otros. Yo oro por ti, tú oras por mí. Enséñale a tus hijos a orar. Pastor, pero son pequeños, enséñales a orar. Enséñales a darle gracias por la comida, por lo que tiene, eso es bendición de Dios. Enséñales. Número 6,
Otro de los propósitos del altar familiar es formar el hábito de tener tiempo con Dios diario. Tenemos tiempo para tanta gente. Hoy estamos pensando en el día de mañana, mi trabajo, qué voy a hacer cuando me levante. Pero en realidad estamos teniendo el devocional con Dios diariamente. Estamos teniendo esa relación con Dios diariamente. ¿Entiendes? Cuando tú practicas el altar familiar, tú estás diciendo primero es Dios. Familia, primero es Dios. No te olvides de tu Dios. No te olvides de los principios que te he enseñado, que te puede ser sabio para que ordene tus pasos. Y usted te dice, yo no soy rico, pero le estoy dando una herencia maravillosa que es la palabra de Dios. Que es poderosa para guiar su paso y guiar su futuro en el Señor. Porque eso es lo único que le podemos dejar a nuestros hijos. Esa enseñanza de los principios que los va a hacer sabios para ordenar sus pasos. Y ese hijo tuyo le va a enseñar a su hijo y a su hijo y a su hijo. Cuando tú mires, tú tienes una generación prolongada, bendecida, bajo la mano poderosa de Dios, porque tú te decidiste un día caminar en este camino de fe. Te decidiste un día enseñarle la palabra de Dios. Es una responsabilidad que tenemos nosotros. No delegues esa responsabilidad, padre y madre, a otras personas. Soy yo, Señor. Pero lo primordial, Señor, comienza conmigo. Ayúdame a ordenar mis pasos, Señor, para que yo sea ejemplo para mis hijos. Pero cuando ellos pasen por una dificultad, vamos a meternos con Dios, en vez de quejarnos, que Dios tiene control de todos los asuntos. Tú empiezas a atar todo aquello, que se levanten en los hogares. Vamos a orar, vamos a buscar la presencia de Dios. Amén, iglesia. Vamos a dejarlo ahí. Esta prédica va a continuar la próxima semana. Pero yo hago un llamado a toda la familia. Dios nos ha puesto en esta mañana a ungir a la familia. Si para Dios la familia es tan importante, y aquellas personas que piensan casarse y tomar una decisión tan importante, sepa que esto es serio, hermano. La decisión de tú contraer un matrimonio es serio. Es una carga, es una responsabilidad. Pero es maravilloso cuando tú escoges la persona de acuerdo al amor, a lo que tú sientes con esa persona y a la voluntad de Dios, es maravilloso. Vamos a estar en pie. Yo quiero que usted busque su familia. Y yo quiero que usted pase aquí al frente. Lo más importante que Dios le ha dado es su familia.